Quédate. Antes de que este video termine, voy a revelarte algo que nadie en tu parroquia probablemente te ha dicho en todos estos años. Y cuando lo escuches, puede que te caiga muy pesado, porque vas a entender que quizás estuviste alejado de la comunión por una razón que nunca existió. Escúchame con atención. Hay 5 caminos que la Iglesia te ofrece. Esto es lo que nadie te dice. Al menos uno de ellos es tuyo. Hoy ese velo se romperá. Me llamo Mateo Salcedo Ríos. Llevo 38 años en el ministerio en la diócesis de Morelia, Michoacán. He visto a demasiadas personas quedarse solas en su fe, sin que nadie volviera a buscarlas. Tenía 11 años cuando mi tía Remedios se divorció de su marido en el rancho, a las afueras de Pátzcuaro. Era de las que barren la iglesia el sábado por pura devoción, pero ese domingo dejó de pasar al altar y nunca más volvió. Un día le pregunté por qué. Me respondió con esa calma que uno aprende cuando ya vive con el dolor adentro. Mateo, a veces uno se cae y los demás se acostumbran a verte en el suelo. Fui a verla 20 años después, ya sacerdote, antes de que muriera. Nunca había vuelto a comulgar. Nadie fue a explicarle que había un camino. Esa imagen, sus manos en el regazo, mirando pasar a los demás, fue la que me llevó a formarme en derecho canónico matrimonial. Si este vídeo está llegando a tus manos hoy, no es casualidad. Escúchame con atención. Si conoces a alguien, una amiga, una hermana, una hija, que lleva años sin comulgar por su divorcio, comparte este vídeo ahora mismo, antes de seguir. Suscríbete también, para que la próxima vez que tengamos una conversación como esta, no te la pierdas. Y si lo que estás escuchando ya está tocando algo dentro de ti, dale un me gusta, no como número, sino como señal de que estás aquí y que quieres seguir. Voy a hablar sin tecnicismos, me lo exijo a mí mismo. Yo siempre me pregunto, ¿lo entendería una abuela de rancho de Michoacán que lleva 20 años sentada en el banco? Si sí, entonces lo estamos diciendo bien. El divorcio civil, por sí solo, no te excluye de la comunión. Eso lo establece el Código de Derecho Canónico de la Iglesia Católica. Lo que puede impedirla es una segunda unión sin el discernimiento que la Iglesia pide, y esas son 2 situaciones distintas, con 2 caminos completamente distintos. No es tu culpa. Nadie te enseñó esto. Hay una mujer que se llama doña Consuelo Vargas Mendoza. Tiene 69 años, vive en Tarecuato, Michoacán, y lleva 21 años sin acercarse al altar. Lo que me dijo el día que vino a buscarme me heló la sangre. Y antes de que este video termine, vas a entender por qué. Doña Consuelo Vargas Mendoza tiene 69 años y vive en Tarecuato, Michoacán. Llegó a la sacristía un lunes por la mañana, después de que su nieta de 8 años le hizo la pregunta que ninguna abuela debería tener que responder sola. La niña le había tomado la mano cuando todos se levantaron a comulgar y le dijo: «Abuela, ¿por qué tú no vas?». Doña Consuelo no supo qué responder. Esa noche lloró hasta la madrugada. Cuando se sentó frente a mí, tenía entre los dedos el rosario de madera oscura que le regaló su madre el día de su boda. Me miró y me dijo: «Padre Mateo, yo me pregunto si Dios me sigue esperando o si ya se cansó de verme sentada». Llevaba 21 años sin acercarse al altar. Antes de contarte lo que le respondí, necesito decírtelo a ti con claridad. Me lo exijo siempre. ¿Lo entendería una abuela de rancho de Michoacán que lleva 20 años sentada en el banco? Sí, entonces lo estamos diciendo bien. Hay un error que lleva décadas destruyendo la paz de millones de personas, y tiene un nombre preciso: la exclusión, que se llama excomunión. La mayoría de los católicos divorciados creen que están excomulgados, que la Iglesia los sacó de adentro, que Dios les cerró la puerta. Y eso es canónicamente falso. El Código de Derecho Canónico, en sus cánones 915 y 916, establece con exactitud quiénes no pueden ser admitidos a la comunión. El divorciado que no se ha vuelto a casar y no vive en convivencia con otra pareja no está en esa lista. No está excomulgado, nunca lo estuvo. Es como alguien que lleva la llave de su casa en el bolsillo y cada noche duerme en la calle porque cree haberla perdido. No busca la llave, da media vuelta, porque la creencia de haberla perdido es más fuerte que la realidad de tenerla. El divorcio civil rompió un vínculo legal,
no borró tu bautismo, no canceló la gracia que Dios puso en ti desde el primer día. Lo que se cerró fue un contrato civil, no el amor de Dios por ti. Quizás estás pensando, pero el sacerdote de mi parroquia me dijo que no podía. Escúchame con atención. Lo que recibiste fue una respuesta incompleta, no la voz final de la Iglesia. Muchos sacerdotes buenísimos no tienen formación en derecho canónico matrimonial. Una respuesta dada sin todos los instrumentos no cierra ninguna puerta, solo revela el límite de ese momento. Si eres divorciada y no te has vuelto a casar ni vives con otra pareja, ve a confesión esta semana. Lleva una sola frase: Padre, me divorcié hace X años, no me he vuelto a casar y quiero saber si puedo volver a comulgar. Eso es suficiente para empezar, pero hay un segundo camino, y ese segundo camino es el que me heló la sangre cuando lo vi aplicado en el tribunal diocesano por primera vez. El proceso de nulidad matrimonial tiene un nombre que asusta. Lo he escuchado pronunciar con miedo durante 38 años, como si fuera una condena, no una puerta. Tiene un nombre preciso, la imposibilidad que se llama proceso. La mayoría cree que reclamar la nulidad es admitir que su amor fue mentira, que sus hijos nacieron de algo sin valor, que lo que vivió durante años no existió de verdad. Eso no es lo que dice la Iglesia. El proceso no pregunta si hubo amor, pregunta si hubo algo roto en la raíz del contrato matrimonial desde antes del sí. Falta de libertad real, inmadurez psicológica grave, una intención oculta que el otro nunca conoció. Es como limpiar una herida que se cerró mal. Duele, pero es la única forma de que cicatrice de verdad. Reconocer eso no traiciona el pasado, lo sana. Hay personas que llevan 20 años sin saber que esa limpieza existe, porque nadie fue a decírselo, nadie regresó. El Papa Francisco, en su carta apostólica Mitis Iudex Dominus Iesus, firmada el 8 de septiembre de 2015, reformó radicalmente este proceso en toda la Iglesia. En el preámbulo de ese documento escribió que la Iglesia, como madre solícita, cuanto antes pueda alcanzar la salvación de las almas, tanto más eficazmente sirve a la caridad y a la justicia. Creó un proceso abreviado para casos claros y ordenó que los tribunales eclesiásticos ofrecieran este servicio de forma gratuita o con aranceles mínimos. Esto no es teoría, es ley vigente en la Iglesia hoy. Estás pensando, eso es para gente con dinero y conexiones. Escúchame con atención. Eso era verdad antes de 2015. Francisco lo cambió expresamente. Si tu diócesis no lo aplica así, tienes el derecho canónico de pedirlo y de que te lo expliquen. Cuando le iba explicando esto a doña Consuelo esa mañana en la sacristía, ella me interrumpió una sola vez. Me dijo: Padre, ¿pero eso aplica para mí? Guardé silencio, porque la respuesta dependía de algo que ella todavía no me había dicho. La instrucción es concreta. Ve directamente al tribunal eclesiástico de tu diócesis, no al párroco. Pide una cita informativa. Lleva tu acta de matrimonio civil, la religiosa si la tienes, y el acta de divorcio. La primera conversación no te compromete a nada, solo te abre información que llevas años mereciendo tener. ¿Cuántos domingos más puedes permitirte no saberlo? Voy a pedirte que te quedes un momento antes de continuar, porque lo que viene ahora no es doctrina, es un espejo. Primer signo. Te quedas en el banco cada domingo sin que nadie te haya explicado con exactitud por qué tu situación te lo impide. Si te reconociste, no cierres este vídeo. Segundo signo. Evitas ir a confesión porque das por hecho que el sacerdote te dirá que no. Si te reconociste, no cierres este vídeo. Tercer signo. Cuando rezas, sientes que tus oraciones llegan a Dios con menos fuerza que las de los demás, como si las tuyas fueran de segunda. Si te reconociste, no cierres este vídeo. Cuarto signo. Has dejado de hablar del tema en la parroquia, porque la última vez que preguntaste, alguien cambió de tema o te miró con lástima. Si te reconociste, no cierres este vídeo. Quinto signo. En el fondo, crees que si murieras esta noche, Dios te juzgaría más duramente que alguien que nunca intentó vivir en fe. Si te reconociste, no cierres este vídeo.
Si te reconociste en 3 o más de estas señales, esta tercera revelación es directamente para ti. Guardé el camino más difícil y el más misericordioso para el final. Es la promesa que hice al inicio. Y Doña Consuelo también está esperando que lleguemos aquí. Tiene un nombre, el abandono, que se llama segunda oportunidad. Para quienes se volvieron a casar civilmente, la Iglesia reconoce 2 caminos. El primero, la continencia, vivir en la nueva unión como hermanos, que puede abrir la vía a los sacramentos. El segundo, el foro de la conciencia, donde un confesor formado acompaña un discernimiento personalizado en el fuero interno. No es un vale todo, es acompañamiento serio, exigente, profundo. El Papa Francisco lo dejó escrito en Amoris Laetitia, capítulo 8, número 305. La Iglesia no puede lanzar normas como si fueran piedras, debe acompañar, discernir e integrar, porque la conciencia es el lugar del encuentro íntimo con Dios. Es como una casa con varios cuartos. Creías que toda estaba cerrada. El primer cuarto siempre estuvo abierto. El segundo requiere un proceso. El tercero, un guía. Pero ninguno requiere que te quedes en la calle el resto de tu vida. Y si estás pensando que eso es para casos muy especiales, Francisco escribió ese capítulo precisamente porque la misericordia de Dios tiene el rostro exacto de tu situación. Primer signo de reconocimiento. Llevas años en segunda unión y nunca nadie te explicó que existía el camino de la continencia. Si te reconociste, quédate. Segundo signo. Has pensado en separarte para poder comulgar, pero no sabes si eso es lo que Dios te pide o si sería un nuevo error. Si te reconociste, quédate. Tercer signo. Tu pareja te apoya en la fe y sientes que la Iglesia los trata a los dos como si no tuvieran nombre ni remedio. Si te reconociste, quédate. Cuarto signo. Nunca has hablado de esto con un sacerdote porque tienes miedo de la respuesta o de que te juzguen por haber llegado hasta aquí. Si te reconociste, quédate. Quinto signo. Algunas noches te preguntas si tú y tu pareja podrían llegar juntos a un acuerdo para estar en paz con Dios y no sabes si eso existe o es solo una ilusión tuya. Si te reconociste, quédate. Si te reconociste en 3 o más de estas señales, esta revelación es directamente para ti. Doña Consuelo no estaba en segunda unión. Llevaba 21 años creyendo que la puerta estaba cerrada, cuando nunca lo estuvo. 3 meses después de aquella mañana en la sacristía, se acercó al altar por primera vez. Rodrigo, su hijo, estaba en el banco a su lado. No comulgó, pero estuvo ahí. Algo empezó a moverse en él. La frase que doña Consuelo me dijo después, no la voy a olvidar en lo que me quede de vida. Padre, fue como que alguien me devolvió un cuarto de la casa que creí haber perdido. La Iglesia no te midió por tu fracaso, te midió por tu regreso. Doña Consuelo no necesitó que le dieran 20 respuestas. Necesitó que alguien le dijera cuál era su primer paso. Eso es lo que voy a darte ahora. Primero, identifica tu situación canónica exacta. Esta semana, con honestidad, determina en cuál de las 3 categorías estás. Divorciada sin segunda unión, divorciada con un proceso de nulidad posible o divorciada en segunda unión civil. Cada categoría tiene un camino diferente. Confundirlos es lo que ha paralizado a tanta gente durante tanto tiempo. Segundo, si quieres explorar la nulidad, ve directamente al tribunal eclesiástico de tu diócesis, no al párroco. Pide una cita informativa, solo eso. Lleva tu acta de matrimonio civil, la religiosa si la tienes, y el acta de divorcio. La primera conversación no te compromete a nada, solo te abre información que ya mereces tener. Tercero, si eres divorciada y no vives en segunda unión, ve a confesión esta semana, sin pedir permiso, sin esperar que alguien te autorice. La puerta ya está abierta, solo tienes que cruzarla. Pide al confesor que te acompañe a discernir tu situación. Con esa frase es suficiente. Cuarto, reza el Salmo 51 en voz alta, una vez al día, durante 21 días. El Miserere, de pie, frente a tu imagen sagrada. Es la oración del que siente que se alejó de Dios y pide ser restituido. No el rosario completo, específicamente ese salmo.
en voz alta, no en silencio. Las palabras dichas en voz alta cambian algo en quien las pronuncia. Quinto, hablo con el hijo o la hija que se alejó de la iglesia, no para convencerlo, para contarle lo que aprendiste hoy, que la iglesia tiene más misericordia de la que él cree. El testimonio de una madre que regresó puede hacer lo que ningún argumento logra. Quédate, porque lo que viene ahora es lo más importante que voy a decirte en todo este tiempo. Doña Consuelo me llamó 3 domingos después de que volvió a comulgar, no para contarme algo nuevo, solo para decirme que Rodrigo había ido a misa por segunda vez consecutiva, sin que ella se lo pidiera. Hay cosas que solo una madre que regresó puede moverlas en un hijo, no las palabras, no los argumentos, solo el gesto de verla cruzar el pasillo hasta el altar. Santa Faustina Kowalska, mística polaca canonizada por la Iglesia en el año 2000, escribió en su diario de la misericordia divina que la misericordia más grande no es la que Dios concede al inocente, sino la que ofrece al alma que duda de merecer ser perdonada. Porque esa alma, enseñó, no necesita menos a Dios, lo necesita más, y Él lo sabe desde antes de que ella lo pida. Si esta noche estás sentada con el peso de años que creíste perdidos, escúchame. Dios no contó los domingos que faltaste, contó el domingo en que volviste. Eso es todo lo que la misericordia necesita para empezar a trabajar. Una sola vez de regreso. Si lo que escuchaste hoy te movió algo por dentro, si en algún momento pensaste, esto es para mí, entonces el velo se romperá. No te quedes con eso solo para ti. Comparte este vídeo ahora mismo con alguien que lleva años sentada en el banco sin saber por qué. A veces la misericordia de Dios llega en forma de un vídeo que alguien te manda a las 11 de la noche. Suscríbete también para que la próxima vez que tengamos una conversación como esta, estés aquí. Y si esto que escuchaste te devolvió algo, un poco de paz, una luz, una dirección, dale un me gusta como testimonio de que algo en ti se movió hoy. Quédate cerca. Madre de Guadalupe, tú que apareciste en el cerro del Tepeyac para decirle a Juan Diego que no había razón para que su corazón se angustiara, dile eso mismo esta noche a cada persona que termina de ver este vídeo con el corazón apretado. Que no se angustie, que hay un camino, que tú vas delante. Que Dios te bendiga, que la Virgen de Guadalupe te cubra con su manto y que esta noche duermas un poco más liviano de lo que estabas antes de comenzar este vídeo.